Confía en mí, le dijo un humano a un orco asustado. Escaparon de la prisión ineludible por una ruta imposible. Confía en mí, 2 palabras de un humano en la prisión más oscura del mundo conocido. Así lo dijo en voz baja, pegado a los barrotes de hierro que separaban sus celdas, con la voz apenas por encima del aliento. La había observado durante 3 días. Esta enorme mujer de piel verde, sentada contra la pared del fondo como una tormenta a punto de estallar, orgullosa incluso encadenada, silenciosa incluso cuando los guardias la golpearon. No tenía armas, ni rango, nada más que un plan que había estado construyendo en su cabeza durante 91 días, y un problema que no podía resolver solo. Ella se giró y lo miró. Sus ojos eran penetrantes a pesar de los moretones que los rodeaban. Una mujer como ella no había acabado en un lugar como este por accidente. Y a una mujer como ella, claramente, nunca le habían pedido que confiara en un humano para nada. Le dijo que conocía cada rotación de guardia, cada piedra suelta, cada pasillo ciego en esta montaña de prisión. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para mover lo que él no podía. Ella guardó silencio durante un largo rato. El brazalete de su muñeca reflejó la luz de la linterna y el escudo grabado no era la marca de un prisionero. Suscríbete para no perderte la historia completa cuando se publique y cuéntame algo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que un completo desconocido te pidió que confiaras en él y no supiste si decir que sí o irte? Karat Hollow no fue construido para ser una prisión. Fue construido para ser una mina hace 300 años. Los hombres excavaron en el corazón de las montañas Drebous buscando hierro y encontraron algo mejor. Un laberinto de túneles naturales tan profundos y complejos que ninguna linterna podría iluminarlos todos a la vez. El hierro se agotó en una generación. Los túneles, no. Alguien con autoridad, en algún momento del pasado lejano, miró esos oscuros pasillos y esos gruesos muros de piedra y pensó, esto es mejor que cualquier jaula que pudiéramos construir. Tenían razón. Karat Hollow nunca había perdido a un prisionero. Ni uno solo. Ni en 140 años de funcionamiento. El alcaide tenía una placa en la pared que decía exactamente eso, y la pulía cada mañana. La prisión ocupaba 4 niveles excavados en el vientre de la montaña. El nivel más bajo, el 4, estaba reservado para aquellos considerados más peligrosos, prisioneros orcos, delincuentes violentos, cualquiera que el alcaide considerara un riesgo de fuga por el simple hecho de existir. Los niveles superiores albergaban a deudores, delincuentes de poca monta, personas en espera de juicios que probablemente nunca llegarían. Entre los 4 niveles se extendía una red de puestos de guardia, puertas de hierro, cables trampa hechos de sedal con pequeñas campanillas, y una única entrada y salida, una puerta reforzada en la ladera de la montaña, tras la cual se encontraba un puesto de guardia atendido por 8 hombres en todo momento. La propia montaña hacía el resto del trabajo. No había otra salida. Los túneles que antaño habían sido pozos mineros estaban sellados, derrumbados o eran tan estrechos que un hombre tendría que ser una serpiente para navegarlos. Los muros no eran de piedra que se pudiera excavar con las manos desnudas. Los barrotes no eran de hierro que se pudiera doblar con fuerza ordinaria. Todos los prisioneros que habían llegado a Karat Hollow habían salido por la misma puerta, encadenados, transferidos o ejecutados. Southern Rail había pasado 4 meses aprendiendo cada detalle de la excepción. Tenía 26 años, aunque parecía mayor. La prisión tenía ese efecto. Envejecía las esquinas como papel cerca de la llama. Antes de Karat Hollow, había sido aprendiz de cantero en el pueblo ribereño de Aldemir. Aún no era un albañil experto, ni un maestro, pero era lo suficientemente hábil con las manos como para que el gremio lo contratara a los 16 años y lo mantuviera trabajando desde entonces. Tenía un rostro sereno, de esos que la gente olvida fácilmente. Ojos y cabello castaños, una mandíbula que no era ni fuerte ni débil. Sus manos eran su rasgo más distintivo, anchas de nudillos, marcadas por una década de trabajar la piedra, con colos tan gruesos que podían presionar una superficie rugosa sin pestañear. Había llegado a Karat Hollow por una deuda que nunca había contraído. La historia no era complicada. Un comerciante de Olden Mayare llamado Borwick Seldel había pedido un gran préstamo al gremio de préstamos de la ciudad y murió antes de pagarlo. Su patrimonio era demasiado pequeño para cubrir lo que debía. El gremio, necesitado de demostrar a otros deudores que las consecuencias eran reales, buscó a alguien a quien responsabilizar y lo encontró. Borwick, quien una vez firmó un contrato de suministro menor con Borwick sin entender lo que firmaba, interpretó la ley según un juez. El gremio había pagado y declaró que Soben era igualmente responsable. No tenía dinero. No tenía familia adinerada. No tenía amigos poderosos, había ido a prisión.
Durante los 2 primeros meses, había estado furioso como se enfurece la gente cuando no tiene nada que hacer más que pensar. Había paseado por su celda en el segundo piso, había comido la sopa aguada que servían 2 veces al día y ardía en la injusticia. La ira lo mantenía caliente durante las noches frías, lo mantenía en movimiento cuando la quietud amenazaba con engullirlo. Entonces, en algún momento del tercer mes, la ira hizo lo que la ira eventualmente hace, se agotó, y lo que quedaba debajo, tranquilo, observador y paciente, era la parte de Soben que siempre había sido mejor en su trabajo. Empezó a prestar atención. Todo Stone Mason que fuera bueno en el trabajo, entendía antes que nada que la piedra nunca era estática. La piedra respiraba a su manera. Se expandía con el calor y se contraía con el frío. Desarrollaba grietas a lo largo de las líneas de su propia veta, invisibles para el ojo inexperto, pero legibles como palabras en un lenguaje que solo las manos podían entender. Se asentaba, se movía, se rendía poco a poco al peso que la oprimía. Karat Hollow tenía 300 años. 300 años de inviernos y veranos en la montaña, de agua filtrándose entre los peces, del peso de la roca de arriba presionando sobre la roca de abajo. La prisión parecía impenetrable, pero Stone Soben sabía que siempre estaba negociando consigo misma. Empezó a cartografiarla. La cartografió mentalmente porque no tenía nada sobre lo que escribir. Memorizó el sonido que el suelo de su celda hacía en diferentes puntos al pisar. Sólido aquí, ligeramente hueco allá, una tenue resonancia cerca de la esquina sur que sugería un espacio vacío abajo. Memorizó las rotaciones de los guardias contando sus pasos, los intervalos entre ellos, cómo cambiaba la luz de la linterna cuando alguien se movía por el pasillo superior. Memorizó qué bisagras chirriaban y cuáles eran silenciosas, qué barras eran de hierro original y cuáles habían sido reemplazadas más recientemente y, por lo tanto, estaban menos hundidas en sus alojamientos de piedra. Memorizó el flujo del agua. Cat Hollow tenía un manantial subterráneo que desaguaba a través de la montaña, y el agua siempre sabía la salida. Al final de su tercer mes, había identificado lo que creía que era una ruta. No era una ruta cómoda, no era una ruta obvia, una ruta que requeriría que alguien moviera una piedra de drenaje en el punto más bajo del nivel 4 que pesaba aproximadamente el doble del peso que un hombre del tamaño de Soben podría mover solo. Una ruta que luego requeriría arrastrarse por un canal de drenaje apenas lo suficientemente ancho para un cuerpo humano. Navegando por el sonido hacia el manantial subterráneo, siguiendo su caudal a través de 90 metros de oscuridad absoluta, y emergiendo, si sus cálculos eran correctos, por un fisgón natural en la cara oeste de la montaña, a 30 metros sobre el fondo del valle, pero accesible por las cornisas naturales del acantilado. Tenía un problema, no podía mover la piedra de drenaje solo. Llevaba 3 semanas dándole vueltas a este problema cuando llegó la horca. Llegó al nivel 4 una noche en la que el viento de la montaña era particularmente fuerte. Sven oyó las botas en las escaleras. Demasiadas botas para un solo traslado, y los sonidos de resistencia. No la resistencia frenética y desesperada de alguien asustado. La resistencia controlada de alguien que elegía sus batallas con cuidado, ofreciendo la resistencia justa para exigir a 6 guardias sin ceder tanto como para causarle heridas graves. Pegó la vista al hueco entre la puerta de su celda y el marco y los observó pasar a la luz de la linterna. Era enorme. Había visto orcos antes. Aldenmir tenía un pequeño distrito comercial cerca de los muelles orientales, donde a veces paraban los mercaderes orcos. Pero nunca había visto uno de cerca, nunca había estado en un espacio tan pequeño con uno, y su mera presencia física era algo para lo que ninguna observación a distancia lo había preparado. Era casi una cabeza más alta que el guardia más alto. Sus hombros eran más anchos que 2 hombres parados uno al lado del otro. Su piel era de un verde intenso y profundo, más oscura que la de los orcos que había visto en los muelles, y su cabello oscuro estaba enmarañado con lo que parecía sangre seca sobre su oreja izquierda. Vestía la tosca ropa gris que la prisión entregaba a los recién llegados, pero no le sentaba bien, demasiado pequeña de pecho, demasiado corta en las muñecas y debajo del cuello, donde se abría. Así que podía ver el borde de algo que no era tela de prisión, una tela más oscura, más fina, con un fino borde de bordado demasiado preciso para cualquier prenda común. La metieron en la celda justo al lado de la suya, la que compartía su pared este. Cerraron la puerta de golpe. Echaron el cerrojo. Los guardias se marcharon, sus botas subiendo las escaleras, y el nivel 4 volvió a quedar en silencio, salvo por el lejano sonido del manantial subterráneo y el viento de la montaña presionando contra la roca. Durante un largo rato, no se oyó ningún sonido de la celda contigua. Entonces, muy silenciosamente, la oyó empezar a respirar con la respiración pausada y mesurada de quien siente dolor y lo controla conscientemente. Inhalación profunda, exhalación lenta.
Una y otra vez, Esben se sentó contra la pared que compartían y escuchó el sonido de alguien que se negaba a dejarse vencer por el dolor, y sintió algo que no había sentido en 4 meses. Sintió lástima por alguien más que por sí mismo. Su nombre era Braa. No lo sabría hasta dentro de 3 días, porque durante 3 días no le habló. Apenas se movía de forma que él pudiera oírla. Comía lo mínimo que le servían en la prisión. Lo supo por el sonido del cuenco al deslizarse por debajo de la puerta y luego por el sonido de la recogida, y dormía a intervalos cortos, y por lo demás, tan silenciosa como la piedra que la rodeaba. Él, por su parte, observaba a través del hueco de su puerta cuando los guardias le traían la comida a ella y a él. La observaba cuando la antorcha de la mañana se encendía e iluminaba ambas celdas a través de la rejilla de ventilación compartida sobre las paredes. Y lo que vio durante esos 3 días fue a una mujer herida. El corte en la cabeza que había notado la primera noche no cicatrizaba bien. Y movía el brazo izquierdo con una rigidez que sugería que tenía algo dañado en el hombro. Pero que se negaba rotundamente a que nada de eso se notara en su postura, su rostro o sus ojos cuando los guardias la miraban. Estaba sentada contra la pared del fondo y observaba la puerta, y creyó que él podía saber que estaba pensando por la forma en que sus ojos se movían cuando aún estaba de un lado a otro, trazando caminos a través de algo que solo existía en su mente. Estaba haciendo lo que él había hecho en su primer mes. Se dio cuenta de que estaba enfadada. Ardia. En la mañana de su 92º día, y el cuarto de ella, pegó la cara a la rejilla de ventilación compartida entre sus celdas, una abertura apenas del tamaño de su mano, y le dijo que tenía una salida. Ella giró la cabeza y miró a la abertura. Le contó todo, la piedra de drenaje, el canal, el manantial, el pescador occidental. No estaba seguro de por qué se lo contó todo de inmediato, sin más detalles, sin negociar. Quizás porque lo había llevado solo durante 3 semanas y el peso había sido enorme. Quizás porque la había observado durante 3 días y comprendió algo sobre ella que no habría podido nombrar. No era alguien a quien le interesara Primble. Cuando terminó, ella guardó silencio un momento. Luego, a través de la abertura, con una voz baja y precisa, y con la certeza absoluta que da haber sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no ha sobrevivido, le explicó que lo que describía era imposible, que la piedra de drenaje a la que se refería era una piedra de cimentación, no una tapa de drenaje, y que moverla sería estructuralmente significativo y extremadamente ruidoso. Que el canal debajo no era un canal limpio, sino una fisura natural, irregular e inexplorada. Que su estimación de 90 metros hasta la salida del manantial era una estimación hecha sin medición real, lo que significa que podría ser de 150 metros o más en completa oscuridad, en un espacio demasiado estrecho para dar la vuelta. Él le dijo que tenía razón. Todo eso era cierto. Ella esperó. Él le dijo que seguía siendo la única salida. Otro silencio. Ella le dijo su nombre. Le dijo que había sido encarcelada hacía 11 días sin juicio, sin cargos formales por orden del alcaide Sesich, quien creía que había recibido dinero para retenerla de alguien a quien pretendía encontrar. Cuando salió, le dijo que no era alguien que confiara en los humanos. Él le dijo que él tampoco era alguien en quien los humanos confiaran últimamente. Oyó algo que era casi una risa, un sonido muy pequeño, rápidamente suprimido, y entonces ella le dijo que lo pensaría. Él se lo concedió. Regresó a su pared, se sentó y le contó el día. Esa noche, justo antes de que apagaran las antorchas, pegó la cara a la chimenea y le dijo que estaba allí. Southern había crecido en el distrito bajo de Aldenare, en un barrio que olía permanentemente a lodo de río y pescado, y a ese humo peculiar que se produce al quemar madera húmeda, porque la madera seca era demasiado cara. Su padre había sido aguador, no del tipo respetable que tenía una carreta, sino de los que lo hacían a mano, con 2 cubos en un palo, subiendo y bajando por las calles todo el día, y su madre se dedicaba a remendar. No eran los más pobres del distrito bajo. Vivían con comodidad, como si uno no estuviera nada cómodo, pero uno ha dejado de darse cuenta. Su padre murió cuando Soben tenía 9 años de una fiebre que un médico podría haber tratado si hubieran podido pagarla. Su madre trabajaba el doble y se las arreglaba, y Soben comprendió desde entonces que el mundo no hacía concesiones a quienes no podían pagarlas. No se amargó al comprender esto. Se volvió práctico. El gremio lo había contratado a los 16 años porque un albañil llamado Orville lo había visto reparando una sección del muro de contención del distrito bajo. No lo había reparado como un niño, juntando barro y piedras y esperando lo mejor, sino estudiando primero el daño, rastreando la grieta hasta su origen, entendiendo por qué el muro se había derrumbado antes de decidir cómo arreglarlo. Orville se quedó observando durante 10 minutos y luego le ofreció un aprendizaje allí mismo. Durante 10 años, Soben había estado aprendiendo a leer la piedra.
Había estado aprendiendo a comprender los edificios como otras personas entienden las palabras como sistemas de significado, donde cada pieza tenía una razón, cada fallo una causa, y cada estructura estaba en constante y silenciosa conversación con las fuerzas que la oprimían. No era excepcional, no era el tipo de talento del que se escribe, sino sólido, confiable y observador con la particularidad de los buenos artesanos, viendo lo que realmente había allí en lugar de lo que esperaban ver. No tenía familia. Su madre había muerto en paz hacía 3 años, lo cual era más de lo que su padre había recibido. Tenía una pequeña habitación alquilada encima de una curtiduría, un juego de herramientas que había pagado durante varios años y algunos colegas con los que bebía ocasionalmente. Era una vida modesta. Había estado en paz con ella. La deuda que lo envió a Karat Hollow no lo había destrozado como podría haber destrozado a alguien con más que perder. Lo que sí había hecho era aclarar algo que siempre había sabido vagamente, que el mundo no lo protegería, que nunca lo había hecho, y que cualquier seguridad que tuviera en esta vida tendría que venir de sí mismo. Llevó esa aclaración consigo a prisión. La utilizó. Bra trajo algo diferente a prisión. Cargó con 11 años de ser la persona de la que otros dependían y el agotamiento particular que eso conllevaba, la forma en que te erosionaba en zonas que no se notaban desde fuera. Tenía 31 años. Ella era la segunda hija del cacique Dorak Dunsa, quien lideró al clan Sa desde una fortaleza en las montañas Gravale, a 3 días de viaje al norte de Cat Hollow. El clan Sa no era el clan orco más grande de los territorios del norte, pero estaba entre los más respetados, conocido por la calidad de sus guerreros, la complejidad de sus códigos de honor y la red de relaciones comerciales que Dorak había pasado su vida construyendo con asentamientos humanos a lo largo de los caminos de montaña. Bra había sido entrenada desde la infancia para 2 cosas, combate y liderazgo. Era, por cualquier medida honesta, mejor en ambas que cualquiera de los otros hijos de su padre. Era más rápida que su hermano mayor Garak, más estratégica que su hermana menor, Reza, y más naturalmente dominante que cualquiera de los dos, el tipo de persona que entraba en una habitación y cambiaba el centro de gravedad de la habitación sin intentarlo. Había liderado su primera patrulla a los 17 años y su primera negociación real a los 19. Y había sido la representante de mayor confianza de su padre en los tratos con los asentamientos humanos desde los 22. Fue ese papel, representante, diplomática, el rostro del clan Sa en tierras humanas, lo que la había traído a Karat Hollow. Había llegado al valle bajo las montañas Drebous para finalizar un acuerdo comercial con la ciudad de Beson Crossing. El acuerdo era importante, mineral de hierro de las minas de Slan a cambio de una década de derechos de paso seguro por los caminos del sur. Había viajado con una pequeña escolta, deliberadamente pequeña, porque llegar con un grupo de guerra asustaba a los negociadores humanos, y había aprendido a gestionar su miedo con cuidado. Estaba a un día de viaje de Beson Crossing cuando su escolta fue atacada. No por bandidos, sino por hombres con uniformes de guardia, que portaban armas demasiado buenas para los soldados rasos que sabían exactamente dónde encontrarla. Había luchado. Había herido gravemente a 3 de ellos y le había roto el brazo a otro. Pero habían venido con una jaula en un carro construido específicamente para dimensiones orcas, y había habido 12 de ellos, y ella ya había estado cabalgando durante 2 días con muy poco sueño. Cuando despertó, estaba en Karat Hollow. No sabía quién había pagado por esto. Tenía sospechas. Un comerciante rival en Beson Crossing que perdería negocios si se firmaba el acuerdo comercial Sa. O posiblemente una facción dentro de su propio clan que se oponía a la política de su padre de tratar con humanos. Pero sospechar no era conocimiento, y no tenía forma de investigar desde dentro de una celda de piedra a 30 pies bajo tierra. Lo que tenía era ira y disciplina, y el recuerdo de la voz de su padre diciéndole cuando era pequeña que el momento más peligroso para cualquier guerrero era el momento en que dejaban de pensar. Había estado pensando desde que cerraron su puerta. Había mapeado la celda con sus manos en la oscuridad antes de que se encendiera la antorcha de la mañana. Había estudiado a los guardias, los había contado, evaluado, registrado cada detalle, y entonces el humano de la celda contigua había apretado la cara contra la suya y le había dicho que tenía una salida. Ella lo había descartado de inmediato. Los humanos no eran de fiar. Los humanos en prisión eran menos confiables que la mayoría. Un hombre que había pasado 4 meses allí y le decía que tenía un plan estaba mintiendo, engañado, o ambas cosas. Pero ella había escuchado, y lo que había oído no era el tono frenético de un hombre desesperado inventando esperanzas. Lo que había oído era algo organizado, específico, mesurado, la voz de alguien que había trabajado con esmero y estaba informando de los resultados. Lo había pensado todo el día. Había contrastado su lógica con lo que ya había observado sobre la estructura de la prisión. No había encontrado ningún fallo evidente en ella.
Le había dicho que estaba dentro porque la alternativa era esperar a que alguien viniera por ella y nadie venía. Su escolta había sido secuestrado o asesinado. Su padre aún no sabría que estaba allí. La esperaban en el cruce de Besen, y al no llegar, habría confusión antes de alarma. Para cuando el clan la rastreara hasta Karat Hollow y movilizara una respuesta, podrían haber pasado semanas. Ella no tenía semanas. El corte en su cabeza estaba infectado. Podía sentirlo en el calor de su piel, la presión sorda detrás del ojo. El hombro no estaba roto. Se había roto huesos antes y conocía la diferencia. Pero algo estaba desgarrado y estaba perdiendo fuerza en ese brazo de una manera que la preocupaba. Necesitaba moverse pronto. Lo que pasa con estar en celdas contiguas en una prisión de montaña es que pasas mucho tiempo sin hacer nada y no hay nadie con quien hacer nada excepto la persona al otro lado de la pared. Hablaron sobre el gran. Comenzó como una explicación práctica del plan. Fra identificando debilidades. Ambos refinando el enfoque con la precisión compartida de quienes son muy buenos para pensar detenidamente en los problemas físicos. Él conocía la piedra. Ella sabía de combate, movimiento, planificación táctica. Juntos fueron considerablemente más inteligentes en el intento de lo que cualquiera de los dos habría sido solo. Pero el plan solo podía absorber cierta conversación, y los días eran larguísimos. Al sexto día de prisión, le preguntó qué había hecho para acabar en un lugar como aquel. Él le contó la deuda, el comerciante, el contrato que había firmado sin entender. Ella guardó silencio cuando terminó. Entonces ella le dijo que era una razón muy estúpida para estar en prisión. Él asintió. Le preguntó qué la había traído allí. Ella le contó que le habían tendido una emboscada. Eso fue todo lo que dijo. Pero la forma en que lo dijo, cortante y controlada. La forma en que la gente habla de cosas que han procesado técnicamente, pero que aún les arden emocionalmente, le indicó que aún no estaba lista para contarla por completo. No insistió. En cambio, le habló de Aldenir, del distrito bajo, del olor a lodo del río y del aspecto del agua a primera hora de la mañana cuando llegaban los barcos del mercado. Ella escuchó en silencio, y cuando él se detuvo, le contó que había pasado por un pueblo así hacía años, un pueblo ribereño en la carretera del sur. Ella no entendía por qué la gente elegía vivir tan cerca en espacios tan reducidos cuando la rodeaban campos abiertos. Él le dijo que la mayoría no lo elegía así. Nacían en la cárcel y se quedaban porque irse requería recursos que no tenían. Ella guardó silencio un rato después. Al octavo día, su 11º en prisión, el 95 de él, le pidió que le mirara el hombro a través de la gran abertura. Él se acercó y miró a través de ella, y a la tenue luz de la linterna, pudo ver la decoloración que se extendía por encima de su clavícula, la hinchazón que distorsionaba la línea de los hombros. Él le dijo lo que pensaba, que la articulación no estaba desplazada, sino que algo en el músculo interno estaba desgarrado e inflamado. Ella le preguntó cómo lo sabía. Él le explicó que los masones a veces se lesionaban, tirando peso en un ángulo incorrecto, y que el tratamiento consistía en calor, limitación de movimiento y tiempo. Ella